Ya está con nosotros nuestra queridísima doctora Indiana Torres. Indiana, ¿cómo te fue en las vacaciones? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo para ti, para quienes nos acompañan. Ya los extrañaba. Sí, hombre, ya se extrañaban estas charlas, Indiana. Y bueno, pues mientras estábamos en esas vacaciones medias raras en donde, bueno, muchos no salimos, otros sí, pero pues estaba gestando la tercera ola y una situación, bueno, que ya veíamos desde lejos, pero bueno, ya la estamos viviendo, Indiana. Sí, pues sí. Era cuestión de tiempo que llegara a nosotros y por eso sí creo que es importante el que veamos qué es lo que está pasando con esta ola en el mundo, porque realmente desde la definición de una ola es que es interesante esto, porque no estamos hablando de un pico, ¿verdad? Claro. De perdóname, de un pico de casos que realmente pues sí es un pico de casos, ¿verdad? Pero pues se ha conceptualizado como ola porque una vez bajado vuelve a subir y nos arrasa. Claro. Y eso es lo que está pasando en este momento, pues en el planeta completo, con características diferentes en cada una de ellos. Entonces, para poner en contexto lo que se está sucediendo en México, las nuevas medidas tomadas, el nuevo semáforo y demás, creo que es importante pues ver qué es lo que está pasando en el resto del planeta, sobre todo porque la preocupación de esta nueva ola es pues la presencia de las variantes. Ya en tu programa se ha estado revisando esto bastante y pues vemos con preocupación cómo han ido aumentando. Tenemos en México la presencia desde el mes de abril de la variante Delta, pero para julio 26 de este año ya se mostraba que dentro de lo que estaba siendo secuenciado había hasta un 60% de positividad en relación a esto. Claro que esto puede no reflejar lo que sucede porque este porcentaje está dado solo en las secuencias que se han hecho, es decir, en las personas que se han muestreado para saber si su infección corresponde a alguna de estas variantes. Ya el gobernador señalaba que en Puebla ha sido identificada no solo esta, sino 4 variantes más. Y creo que esto es lo que hace que sea importante porque la variante Delta afecta principalmente a personas no vacunadas, pero estas variantes de preocupación, pues son de preocupación porque aumentan la transmisibilidad, hay un aumento en la virulencia, es decir, la capacidad de problemas que pueden causar las variables son importantes. Nos están presentando cambios en las manifestaciones clínicas que los pacientes están teniendo, cambios en la epidemiología, y eso tiene que ver sobre todo con la vacunación, porque pues de cada 3 personas que en este momento están siendo hospitalizadas, pues son jóvenes, porque ya hemos tenido vacunación en los mayores, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que analizar es cuál es la eficacia de las medidas de salud pública que se están teniendo en el mundo y, por supuesto, si estamos considerando en primer lugar la vacunación, tenemos que ver cómo está ahí el mapa presentada por nuestro mundo en datos que se produce en la Universidad de Oxford es realmente impactante porque podemos ver cómo efectivamente son una vez más los países ricos los que están teniendo una cobertura de vacunación que es importante, mientras el resto del planeta la tiene diferente. En nuestro continente realmente las mayores tasas de vacunación administradas por 100 habitantes están siendo, bueno, aparte del norte, en Argentina y en Uruguay. Ahora, esto al presentar solo el número de dosis puede no presentarnos la película completa de lo que sucede. Claro. Y lo que vemos es que las personas pueden estar parcial o totalmente vacunadas y no tiene que ver con el número de dosis, porque podemos ver, por ejemplo, cómo
En la India se han aplicado 346 millones de dosis, pero si esto lo vemos en relación al porcentaje de su propia población, pues no llegan al 25% por la población que tienen, Uf, ¿no? está Es, tremendo eso, ¿eh? así es. Entonces, Y Chile población de, lo están midiendo más o menos como en México, que es población de 40 hacia arriba, no. Esta es en la otra general. cosa que es interesante, Ricardo, porque las políticas de vacunación en el mundo varían. Ok. Nosotros, por ejemplo, tenemos vacunación universal, pero los criterios de aplicación son variables. Hay países en donde solo se han aplicado a trabajadores clave, a grupos vulnerables, a Ujú. viejos, y en el caso nuestro, pues se ha dado en el caso de vacunación universal. Esto es también discutible, o sea, la miseria del capitalismo es la otra cosa que te muestra, porque entonces tiene que ser priorizada la población económicamente activa y además es descartable, ¿verdad? Entonces, realmente es muy importante que las políticas de vacunación sean universales porque frente a esta variante vemos que hay efectividad, que hay generación de anticuerpos neutralizantes con las vacunas, por eso las vacunas no son fundamentales. Pero si analizamos ya en números gruesos lo que está sucediendo con el mundo, vemos que el 27% de los países del mundo están teniendo una dosis y solamente el 13.9% ha sido vacunada. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy trágica, porque Estados Unidos puede decir, yo ya tengo cobertura de vacunación, que es importante. Bueno, sí, pero mientras el mundo entero siga teniendo virus, las variantes se van a seguir produciendo porque es el comportamiento natural de los virus. Y vemos que en el tercer mundo únicamente el 1.1% de la población ha sido vacunada. Entonces, esto realmente es muy, muy preocupante porque en este momento, además de todas las medidas que ya conocemos, la vacunación es lo que está siendo fundamental para poder enfrentar esta tercera ola. Eh, Hemos visto con preocupación a lo largo de todo este año y medio cómo el permanecer en casa, el cierre de actividades ha sido un problema. Y en el mundo las presentaciones han sido diferentes. Hay países que no han tomado medidas. Esto presentado para el 27 de julio, porque las medidas en todo el mundo han sido como digamos, no ha habido un país que tenga una sola medida, una sola toma de decisiones que haya permanecido a lo largo del tiempo, sino que se ha ido acomodando. Pero vemos, por ejemplo, Guatemala durante 8 meses cerró sus fronteras, hubo restricción de movilidad en la población, fue un desastre económico mayor proporcionalmente al presentado en otros lugares del continente y en este momento pues no tienen ninguna medida, ¿no? Entonces es variante la situación, porque hay países en donde se recomienda quedarse en casa, que es lo que pasa en México, por ejemplo. Hay países en donde esto es requerido y se puede hacer únicamente en este momento, salidas únicamente para las cosas excepcionales, y hay países en donde el requerirse quedarse en casa se pone como requerido, porque realmente es obligatorio, porque solo dejan salir con pocas excepciones para hacer actividades que realmente sean prioritarias. Hay una modificación importante en países, por ejemplo, si comparas lo que está sucediendo en este momento entre Francia y España, en Francia ya liberaron el quedarse en la casa, pero las restricciones han estado sobre todo por la vacunación, en donde el pasaporte inmunológico está teniendo un papel que realmente es muy importante. Si vemos la combinación de todas estas medidas de contención y de salud, vemos que también son variables. Lo que se ha rescatado no es para medir exactamente si se ha apropiado o no, sino cómo han sido aplicadas. Entonces se ha creado un índice de contención, que es una medida compuesta de 3 indicadores de políticas impuestas, que incluyen el cierre de escuelas, el cierre de trabajos, prohibición de viajes, políticas en relación al ingreso a los países, políticas de muestreo, trazamiento de casos, el uso de cubrebocas, políticas de vacunación y demás.
Esto, porque son finalmente el conjunto de medidas que nos van a indicar eh, cómo se está avanzando la propiedad o no de hacerlo frente al balance no solo de salud, sino de económico. Vemos, por ejemplo, cómo el CDC el día de ayer echó para atrás lo que había dicho que no se podía, que ya era posible no utilizar cubrebocas en espacios cerrados para las personas que estuvieran vacunadas. Sin embargo, en este momento, por la preocupación de la variante Delta, echó para atrás con eso y ya es obligatorio nuevamente el uso de los cubrebocas de Claro. forma permanente. Entonces, esto es interesante porque en este índice de contención y salud, un índice de 100 indica una política más estricta. Ahora, si esto lo vemos en términos de estrictez, bueno, no se dice así, ¿verdad? Pero bueno, de cómo ha sido eh, más punitiva Claro. la aplicación de las medidas, vemos que la severidad de esas medidas aplicadas en el mundo, pues también es variable. En nuestro continente, lo estricto ha estado dado en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Honduras ha sido también muy estricto. En México realmente las medidas pues no han sido estrictas. Y este índice de severidad, que es una forma de traducción del stringency en inglés, lo que muestra es cuán severo está siendo la aplicación de estas medidas. Son 9 indicadores que están incluyendo el cierre de escuelas, otra vez, que se cierren trabajos, que se prohíban viajes y demás, porque ha sido oscilante, digamos. Tenemos países como Guatemala o Nicaragua, que son los que nos quedan más cercanos, o en donde tiene que hacerse un PCR para poder ingresar al país. Tenemos países como Costa Rica, en donde lo que piden es un seguro, porque pues si te da, el Estado no se hace cargo y pues tú te pagas tu Claro. atención. O países que de plano han cerrado fronteras, como Argentina, en donde pues no se ha podido entrar en muchísimos momentos. Entonces, Y son yo que todas, tengo tantas ganas de ir a Argentina, Indiana. pues se te va a hacer, pero todavía Pero en falta. un par de años. Creo que pase un par de años porque finalmente vamos a tener más conocimiento ahora de la delta, ¿no? Es lo que se ha ido Claro. generando. El problema es que también hay gamma, también hay epsilon, están teniendo comportamientos diferentes. Entonces, bueno, aquí una vez más nuestra conclusión es que pues tenemos que seguirnos cuidando, que esto no ha pasado desgraciadamente, que a pesar de que ha sido oscilante las decisiones tomadas en relación a los trabajos y demás, pues hay que seguir adelante. En Puebla específicamente el aforo es lo que ha sido restringido. La preparación a clases presenciales es una cosa que está siendo realmente muy discutida. Nosotros en la universidad ya sabemos las medidas Híjole. tomadas. Es que es una encrucijada, ¿no? Pongamos ese caso en la educación básica, pues sí. Creo que es fundamental para las niñas y los niños tener ese punto de socialización, de cultura, ¿no? Que es básico para un desarrollo de un niño, pero también es poner en riesgo pues, prácticamente a toda la población, ¿no? Además de que no sabemos cómo se van a comportar estas variantes en los niños. Claro. Es población que finalmente va a ser la afectada en tanto no ha sido vacunada, aunque según lo que vimos, la protección que dan las vacunas dentro de lo que se conoce es variable, ¿verdad? Entonces yo qué sé, ha habido como una tendencia a considerar que la Pfizer es la mejor vacuna, realmente eso no es así, no es así, y en relación a la cobertura que pueda tenerse frente a la variante Delta, pues con una dosis la disminución es del 30% de posibilidades de enfermedad sintomática. Con Claro. la segunda dosis sí aumenta, pero realmente pues desconocemos el comportamiento que esto va a tener. Y algo que sí es importante es que no existe ninguna evidencia en este momento de que haya que revacunarse o estar mezclando vacunas. Ha habido una tendencia en la última semana
por considerar que al magisterio se le puso Cancino y que por lo tanto es necesario que ahora se le ponga Pfizer. Eso no está demostrado, no ha sido estudiado, no puede ser recomendado en tanto no existan evidencias del comportamiento que esto va a tener. Híjole, pues bueno, pues en eso estamos, Indiana, y yo creo que la respuesta ahí está, ¿no? El autocuidado, el ser muy responsable, tenemos ya hecho un protocolo, ¿no? Que lo hemos podido verificar durante este año y meses que llevamos en confinamiento, y creo que es importante ser conscientes. Eso, humanamente nos cuesta mucho trabajo, ¿no? De pronto ya tenemos estos arranques de salir, de pensar que ya se fue el virus, y creo que es importante por eso en estos espacios contextualizarlo, explicar lo que está sucediendo, actualizar la información y pues desde aquí hacer un llamado razonable a la población indiana. Yo creo que sí, porque es importante recordarnos que esto es una enfermedad de transmisión respiratoria. Sí, Entonces, hay mucho énfasis en el uso de gel. Sí, claro que es importante por la autoinoculación, pero sigue siendo más importante el cubrebocas, sigue siendo más importante el distanciamiento, el uso de los termómetros, por ejemplo, nos ayuda únicamente en un 9%. ¿No? Entonces, el decir, ahí no tengo fiebre, pues sí, hay gente que transcurre sin fiebre. Entonces, todo esto tiene que seguir siendo pues considerado por la población que desgraciadamente por el cansancio cada vez se relaja más. así es. Indiana, muchísimas gracias. Como siempre, todo un placer escucharte. Te mando un fuerte abrazo y nos saludamos aquí la siguiente semana. Un abrazo, Ricardo. Hasta el próximo miércoles.